Y Bruno, Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Hay una película antes. Sí, unos años antes escribió Despertares, una novela un libro en el que cuenta su experiencia como neurólogo en una institución psiquiátrica. Yo creo que la mayoría hemos visto la película con Robert De Niro y Robert Williams, en el que cuenta su vida como neurólogo en el centro y cómo experimentó con estos pacientes, administrándoles L-Dopa y provocándoles esos despertares que vemos en la película. Sufrieron una especie de letargia, encefalitis letárgica. Hubo una epidemia en los años 20 de encefalitis letárgica que sumía a los pacientes en un letargo en una inmovilidad prácticamente absoluta, ¿no? Él les suministró L-Dopa y provocó en ellos despertares de una gran hiperactividad, y luego eso remitía, el efecto de la L-Dopa remitía y volvían otra vez al letargo en el que estaban. Eso fue una experiencia real que él vivió en esta institución psiquiátrica y que luego contó en Despertares. Y sobre este libro se hizo la película de Penny Marshall. La película estupenda. De Penny Marshall, director. ¿La chica era Meryl Streep? No. Vale, nada. Y entonces Oliver Sacks ya encuentra su camino escribiendo libros. Claro, él es un neurólogo, un gran médico y sobre todo un gran divulgador de la neurología, ¿no? Él tiene un gran maestro, Luria, que fue uno de los padres fundadores de la neurología moderna, y sigue su camino. Él tiene una idea humanista de la medicina. Para él no existen enfermedades, sino personas enfermas, y utiliza un mecanismo que me parece muy interesante, un mecanismo narrativo para contar los trastornos. En vez de historias clínicas, en el siglo XIX lo que se hacía era escribir relatos clínicos cargados de datos y con una extensión considerable, porque para ellos las historias clínicas respondían a la pregunta del qué, pero no respondían a la pregunta del quién, ¿no? De quién estaba detrás de esa enfermedad. Entonces los relatos clínicos sí respondían a eso, eran exhaustivos, contaban la vida de los pacientes, contaban sus síntomas, cómo afrontaban ellos la enfermedad, sus circunstancias personales, su identidad, porque en el fondo él piensa que lo que intentan los pacientes, y sobre todo los pacientes neurológicos, es recuperar la identidad perdida, el equilibrio perdido. Entonces cuenta en este libro 20 casos reales que él atendió como neurólogo de pacientes que sufrían un trastorno neurológico curiosísimo. Los 20 son trastornos muy curiosos, y cómo también los mecanismos que utilizaban sus cerebros para compensar esto eran curiosísimos también. De hecho, el relato que titula este libro es el del hombre que confundió a su mujer con un sombrero, y realmente pasó así, y Oliver Sacks estaba allí mismo. Este hombre sufría un trastorno que se llama propagnosia visual, que es la incapacidad de reconocer rostros humanos. Entonces él tenía al lado a su mujer y no la reconoció. Yo siempre pienso que me pasa eso, porque soy muy mala fisonomista, de verdad. Sí, pero eso es ser mala fisonomista. Pero tú no confundes a tu marido con un zueco. Hombre, no. Con una chancla. A él, si me lo cruzo por la calle, sí que lo reconozco. Sí, pues este señor confundió a su mujer y la cogió de la cabeza e intentó ponérsela en el cráneo pensando que era un sombrero, ¿no? Él la reconocía por la voz, la reconocía tocándola, la reconocía, pero aunque no tenía ningún problema ocular, no reconocía su cara. Tenía un problema, una afectación en una parte del hemisferio derecho del cerebro que le impedía reconocerla, aunque sí la veía, ¿no? ¿Hay final feliz? En este caso, por ejemplo. Bueno, yo no destriparé en este caso en concreto. Hay 20 historias, y ya te digo, curiosísimas, de gente con trastornos raros y con soluciones raras a esos trastornos. Por ejemplo, hay un trastorno, imagino que todos conoceréis, si no por el nombre, sí por la descripción, el síndrome de la Tourette. Sí. Es estas personas que tienen un montón de tics y contracciones musculares que al mismo tiempo insultan, gritan. Este es un síndrome muy curioso, el síndrome de la Tourette, que es un síndrome por exceso de energía. El anterior era por un defecto y este era por un exceso de energía. Un lector que se acerca a este libro, por una parte se lo pasa bien, porque son muy curiosos los casos, pero por otra parte está aprendiendo mucha neurología sin darse cuenta, porque no es un libro técnico, no es un libro para neurólogos, es un libro entretenido, pero que al mismo tiempo y sin darte cuenta estás aprendiendo mucha neurología, porque te está explicando de forma no técnica cómo funciona el cerebro. O sea, es un libro gran misterio que es el cerebro. Yo lo recomiendo tanto para los clínicos o aficionados a la psicología como para los aficionados a la literatura, porque él era un gran escritor. Porque
Lo que a mí lo que más me ha Has interesado de dicho este era, libro murió Oliver Sacks. murió el año pasado con 82 años, trabajó hasta el final y murió de un cáncer. Hay una cosa interesantísima que a los escritores también nos debería interesar mucho, y es que él considera, como su maestro Luria, que el relato es una forma de conectar lo fisiológico con lo psicológico, el cerebro con la mente. Entonces encuentran que el relato, lo narrativo, sirve para unir ambos mundos y tener un conocimiento completo del ser humano. No quedarte solo en lo fisiológico, como se quedaban algunos neurólogos, que se quedaban en la química, en la física básica, y no pasaban a lo biográfico. Entonces, a través de estos relatos conectan lo fisiológico con lo biográfico, con la identidad, con la biografía y las personalidades de esta gente. Se lee bien, es de fácil lectura, de fácil digestión. Hay que leerlo concentradamente. Hay un capítulo, son 4 capítulos, cada capítulo lo introduce un texto un pelín más técnico, pero luego los relatos se leen muy bien. Y ya te digo, te entretiene mucho porque los relatos son muy curiosos y estás aprendiendo neurología de rebote y estás empapándote de humanismo médico. Todo lo que tenga que ver con el cerebro interesa, ¿eh? Es apasionante. Es muy apasionante, efectivamente. O sea, si el tío, digamos que entraría en el campo de la divulgación. Sí, bueno, él era neurólogo, además doctor honoris causa en neurología por un montón de universidades. Era un hombre muy curioso. Incluso hay le dieron en Inglaterra el título de comendador de la Orden Británica, y también hay un que no recuerdo ahora cómo se llama, así, un asteroide que lleva su nombre. O sea, era un hombre muy popular. No fue un gran clínico, no fue un gran investigador. De hecho, algunos lo critican y lo llaman el hombre que confundió a sus pacientes con una carrera literaria. Entonces, como gran científico no tenía prestigio, aunque sí que era un gran médico y era un grandísimo divulgador de la neurociencia. Uno de los mejores divulgadores médicos que han existido, sí. Bueno, Oliver Sacks, el hombre que confundió a su mujer con un sombrero. Muy recomendable, según tus muy palabras. Recomendable, sí. Sí. ¿Algo más? No, nada más. Si eso, recomendarle a Sergio también. Hay un libro muy interesante también de Oliver Sacks que se llama Musicofilia, porque él estaba muy interesado sobre los efectos beneficiosos que tenía la música sobre el cerebro, ¿no? Entonces recoge todas estas ideas suyas en un libro que se llama Musicofilia, muy recomendable, sobre todo para los músicos, pero para cualquier persona en general. Pues el viernes, si lo tienes, me lo reservas, que yo iré con Ramón. Vale. Y cuando vamos tú y yo, vamos comer a en Tapinería, vamos nos acercamos allí. y me lo das.